Es un placer. Gracias por atendernos. Bueno, Cayetana, hay gente que ya te conoce, hay otra que no. Ella pertenece al grupo parlamentario, diputada por Barcelona. ¿Cuál es tu relación con un poco Argentina y un poco qué otra cosa como ciudadana del mundo? Bueno, mi familia materna es argentina y yo he vivido muchos años en Argentina, de los 7 a los 17 años, que son los años decisivos, los años de la infancia y adolescencia, y por tanto mantengo un vínculo muy fuerte. O sea, sufro los problemas argentinos como si fueran propios y me preocupo por la Argentina como si fuera mi país, que en parte lo sigue siendo. Bueno, a ver, yo por supuesto que adrede, sabiendo que íbamos a hablar contigo, busqué dos elementos, ¿no?, disparadores de esta conversación iniciales. El dato de que hay 33.000 argentinos que emigraron a España. Isabel Díaz Ayuso hizo allí en la Comunidad de Madrid, en el Parlamento madrileño, hizo alusiones, aquí el peronismo se ofendió muchísimo, digamos, mostrando que por eso cada vez más argentinos emigran a España. Y lo del joven, que esto es reciente, es de hace pocas horas. ¿Qué relación hay o ves entre ambos datos? Bueno, una relación directa, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y hay que utilizar las palabras correctamente y denunciar lo que hay detrás de las palabras. Es decir, el peronismo ha ha metido a Argentina en un bucle de la decadencia durante décadas, y cualquier persona que analice la situación argentina con un mínimo de objetividad sabe que eso es cierto, ¿no? El país se ha metido en un bucle permanente de crisis económica, devastación social, crisis institucional, que ha ido generando desesperación, desasosiego y al final una enorme desmoralización en muchísimos argentinos. Y yo lo estoy viendo ahora en Madrid. Se empiezan a llegar hornadas y oleadas de argentinos que durante años han ido aguantando crisis tras crisis, pero ahora ya no pueden más. Y gente que hasta ahora no había querido marcharse del país, sí ha decidido hacerlo, ¿no? Con lo cual es una crisis de alguna manera distinta a las anteriores, ¿no? Hay un punto de desesperación, de sensación de que Argentina es una anomalía irremediable que mucha gente comparte. Y eso es lo que hay que combatir, ¿no? Hablabais hace un momento de los líderes gaga, de la gaga gracia, que tiene mucha gracia, ¿no? Estamos rodeados de líderes seniles por una parte y otros líderes adolescentes, ¿no? Y faltan políticos y gobiernos adultos. Y Argentina, yo creo que necesita un gobierno adulto que le trate a los argentinos como adultos y les diga la verdad. Y la primera verdad que hay que decirles, probablemente a los jóvenes, es que para levantarte por tu propio pie, para hacer algo útil en la vida, vas a tener que trabajar, y que vivir de la cultura del subsidio es, en fin, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Eso es una retórica puramente parasitaria que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y eso es en parte el peronismo. Has dicho algo muy interesante, que los trate a los argentinos como adultos. Cuando yo veía a este joven de 22 años, su forma de expresarse, su dependencia con sus padres, no podía menos que pensar, mirá vos, algo que se sintoniza perfectamente, cómo el populismo infantiliza, ¿no? O hombres que en otro tiempo, a los 22 años, ya tenías que tener un cúmulo de responsabilidades, digamos, absolutamente claros y definidos, ¿no? Y el populismo de la dádiva, una cultura que hoy este articulista de La Nación, el Luciano Román, plantea que la Argentina ha dejado de organizar la sociedad en torno al trabajo. Aquí hacemos, querida Cayetana, partidos de fútbol a las 3 de la tarde y las canchas de fútbol se llenan. Muchas veces de gente que vive de mucho tipo, de mucha gente, pero hay algo que le permite a mucha gente que vive del Estado, que recibe algún tipo de bono, concurrir a las canchas de fútbol. Nuestra cultura está alejándose de los hábitos del trabajo. Por lo tanto, que me pareció muy fuerte esto de, más que crear empleos, necesitamos reconstruir empleados para poder tener empleados. Incluso más lejos, yo diría que hay que crear ciudadanos, forjar ciudadanos, es decir, una población con conciencia cívica y con conciencia de su propio valor como un ser humano. Es decir, la vida uno se siente útil si uno hace algo, uno aporta algo a la sociedad, no simplemente si vive de otros o si se instala en una posición victimista culpando a los demás de los problemas que uno pueda tener, ¿no? Eso es una inmensa ficción y la gran burbuja populista que efectivamente trata a los ciudadanos como menores de edad y por tanto no les respeta, ¿no? Y si tú respetas a los ciudadanos, es decir, yo creo que los argentinos son adultos
adultos, son gente con capacidad de criterio, con capacidad crítica, un país con inmenso talento y una capacidad de salir adelante inmensa. Entonces tienes que apelar a esa parte adulta que tiene esa sociedad y decirle la verdad sobre las reformas y los sacrificios necesarios, y también que en fin, salir adelante requiere esfuerzo, trabajo, sacrificio, en fin, aspirar a una cierta excelencia, ¿no? Y no colocarse en esa flácida posición, en la molicie absoluta, y pensar que pues los problemas te los solucionarán otros, llámese el Estado, en el caso de Europa, llámese la Unión Europea, o tu padre o madre, ¿no? Un Estado como infantil, como decías, como está dando a los ciudadanos un líquido amniótico, protegidos de todo mal. Eso es mentira. O sea, la vida es esfuerzo, es sacrificio, y quien trate a los ciudadanos como adultos es quien les hará el favor de ayudarles para salir adelante. ¿Cuánto se ha peronizado la política española o una parte de la política española? Porque creo que aquí, por supuesto, el peronismo ha reaccionado violentamente. Gabriela Cerruti, la vocera del presidente Alberto Fernández, le ha respondido a Isabel Díaz Ayuso. Les ha recordado que en tiempos de Franco la Argentina proveyó aquello que España necesitaba. Bueno, hubo una reacción peronista visceral frente a lo que ellos denominan acusaciones antiperonistas. Vos, como Argentina ibérica, ¿sentís que la política española se ha peronizado en algún punto? Bueno, tenemos un partido político que forma parte del gobierno de coalición, que es un aliado del kirchnerismo más radical, ¿no? que es el partido Podemos, que es un partido peronistoide, podemos decir. Es un partido que predica, digamos, la ruptura, el rencor, la impunidad, el asalto al poder judicial, la disolución de las instituciones, el ataque al orden constitucional, una retórica de derechos infinitos sin ninguna obligación, y por tanto en fin, de destrucción de lo que hace posible una convivencia pacífica, que es la ley, que son las palabras, los hechos, la verdad, es decir, todas estas cuestiones muy elementales, ¿no? La separación de poderes, la libertad individual, la igualdad ante la ley. Es decir, con lo cual tenemos un partido aquí, insisto, que tiene esos ribetes peronistoides unidos a un problema singular español, que es el separatismo, ¿no? Ese nacionalismo independentista que está aliado a estas fuerzas radicales de izquierdas. Con lo cual ningún país está libre de sus problemas, ¿no? Argentina no se tiene que sentir que es una anomalía irremediable ni un país más raro que los demás. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay que empezar por levantar la bandera también del optimismo y del coraje, un optimismo que sea valiente, que diga la verdad y que saque al país adelante, tratando a los ciudadanos, como decíamos antes, como adultos. Y eso se puede hacer. Pero, insisto, sí, hay que abandonar la idea de que un país se saca adelante de manera gratis total y sin sacrificios, esfuerzos, y acabar con una cosa que hay en Argentina, que es un gobierno, en el caso de Cristina Kirchner, ¿no?, que practica la política del rencor y de la impunidad. El rencor no es un programa ni un proyecto de país, no puede serlo jamás. Y cuanto antes se acabe con esta etapa kirchnerista en fin, Alberto Fernández es un puro pelele, como he dicho alguna vez, un títere de Cristina, cuanto antes se acabe con esa etapa mejor, pero a partir de la nueva etapa hay que empezar con muchísimo coraje para emprender reformas muy profundas y hacer un cambio de mentalidad colectiva en Argentina. Te iba a preguntar exactamente por Cristina Fernández de Kirchner y la característica de su liderazgo. Es una mujer que ha logrado una centralidad política en una política de hombres en términos generales o históricos, o en un partido muy machista como el peronista, en una conformación bastante machista de la política en general, como ha sido la Argentina históricamente. Pero hoy en el debate coyuntural del que tenemos todos los días, quiero mostrarte, a ver si me ayudas en el análisis, a un tuit que ha emitido Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que inmediatamente ha recibido las críticas de los opositores diciendo, perdón, ¿cuándo Cristina Fernández de Kirchner ha renunciado a este gobierno o se ha pasado al bando de la oposición? ¿Podemos mostrar el tuit donde se refiere al aumento de las obras sociales? Ha dicho la vicepresidenta, resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de 2 dígitos, 13,8%, que el gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman un 114% anual en aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada. Bueno, ¿de qué gobierno habla? ¿Qué te dice esto de el rol que hoy ocupa Cristina o del tipo de liderazgo que ocupa Cristina, que ejerce?
quiere hacer de gobierno y oposición a la vez, pero ni es gobierno ni es oposición, es pura farsa. El único proyecto que tiene Cristina Kirchner es Cristina Kirchner, es su supervivencia política personal y su impunidad. Y cuanto antes eso se entienda de forma extendida y nítida, mejor, ¿no? O sea, que el único proyecto político de Cristina Kirchner es ella con mayúsculas, y lo hacía con él con mayúsculas, que era su marido, y ahora es ella con mayúsculas, ella y su familia. Es un proyecto personal de poder, y no tiene nada que ver con los intereses de los argentinos, ni con el pueblo, ni con nada semejante. Y ahora juega al gobierno y a la oposición a la vez para cubrir todos los flancos. Es decir, es una absoluta farsa. Y cuando la última vez que estuve en Buenos Aires, ella estaba jugando también ya al autogolpe, ¿no? Se dedicaba a torturar a Alberto Fernández, a tratarle, insisto, como un títere, un monigote, un pelele, a humillarle de manera cotidiana, pero en un espectáculo verdaderamente vergonzoso y, insisto, humillante para cualquiera, ¿no? Pero lo importante es no solamente hacer la glosa del disparate del gobierno actual, sino decir cuál es la alternativa. Y eso es lo que a mí me preocupa, la construcción de la alternativa. Ahí te quería finalmente preguntar esto mismo, ¿cómo ves a la oposición en la Argentina? Tenemos un espejo preocupante, por ejemplo, a la oposición venezolana, al chavismo y al madurismo, que no ha logrado articular, digamos, una fuerza, sustentable para oponérsele. En la Argentina, es cierto, las cosas son bastante distintas porque en la última elección la oposición ha logrado una fortaleza política para bloquear al menos unos intentos exageradamente autoritarios del kirchnerismo. Pero ¿cómo ves de cara a esa tarea de reconstrucción? Pues yo diría que hay tres palabras claves y decisivas, ¿no? Una es alternativa, la otra es reagrupación y la tercera es liderazgo. Es decir, alternativa significa tener el coraje de plantear una alternativa política e ideológica a todo lo que el kirchnerismo y la izquierda esta devastadora de subsidios, de impunidad, de disolución institucional significa. Y hay que tener coraje para plantear una alternativa clara. Hay gente que dice, pues, basta con ponerse en perfil bajo, ser más tecnócratas, etcétera. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que dar batallas ideológicas y culturales. En segundo lugar, reagrupación. Hay que sumar fuerzas, hay que dejar de lado los egos, los personalismos y decir cómo podemos ser generosos unos con otros para trabajar en beneficio del país. Y por último es el liderazgo, y ese es un factor siempre mágico y siempre difícil de determinar, ¿no? A veces surge, a veces no surge, ¿no? ¿Quién es la persona que es capaz de aglutinar a un país, ponerse por delante y ofrecerle un horizonte luminoso, un horizonte optimista, ¿no? Y eso pues lo tendrá que dirimir la propia oposición. Y solamente diré que yo tengo esperanzas, que creo que los errores cometidos en la primera etapa, el gradualismo y esta, digamos, ingenua creencia de que las cosas de a poquito se iban a poder reformar en Argentina ha pasado, que hay una conciencia de la necesidad de emprender reformas profundas y de hacer un verdadero cambio de mentalidades en Argentina y que Argentina puede salir adelante. No, insisto, por lo que decía al principio, la anomalía irremediable, no es verdad. El populismo, el kirchnerismo, todos estos movimientos destructivos, disolventes, juegan con el pesimismo de la gente, ¿no? Te instalan un clima de resignación que acaba con mucha gente o huyendo del país a buscarse un futuro mejor fuera o francamente pensando, bueno, pues si no hay alternativa, pues seguiremos votando esto que es lo que hay, ¿no? Porque en el fondo no hay otra opción para Argentina, está condenada a ser así. Y no es verdad, Argentina no está condenada a ser un país decadente, ni un país con crisis institucionales, económicas, con inflaciones del 60, 80 y 100% al año. Eso es una auténtica barbaridad. O sea, hay un camino distinto. Te agradezco este diálogo a la distancia, Cayetana, muy amable. Un placer. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Cayetana.